En ambos grupos ya vi esta imagen, ¿cierto? Ya vimos las características de las vértebras lumbares y los ligamentos que deben de recordar muy, muy bien. El sacro con sus crestas, sobre todo en la cara posterior. La formación de la pelvis tal cual, donde se articula el sacro con los coxales o con los ilíacos. La fusión de los tres huesos que forman al ilíaco coxal. El nombre de las líneas o de las crestas que se forman cuando se unen los tres huesos en la fosa acetabular. También vimos los detalles tanto externos como internos del ilíaco, las líneas, las crestas, todo eso, ¿cierto? Sí, ¿verdad? En ambos grupos. Doctora, creo que en mi grupo ya no vimos eso. Solo vimos de que estaban conformados, pero no vimos los detalles. O sea, ¿cómo estaba formado el ilíaco? Sí, pero Eso sí lo vimos. Ajá. Esa no. La descripción no la vimos, No. no la vi con ustedes. Ok, pues les va a servir de rápido, de repaso al otro grupo. Bien. El hueso coxal, ya formado tal cual por la fusión de los tres huesos, vamos a describir a los bordes de este hueso coxal o ilíaco. Y vamos a iniciar con esta saliente ósea que se llama espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca se continúa hacia posterior, llamándose cresta ilíaca. La cresta ilíaca va a terminar en otra saliente ósea que se llama espina ilíaca posterosuperior. En esta cresta ilíaca vamos a tener la formación de tres líneas. Una línea externa, que es la que se ve aquí, la que estoy remarcando. Una línea media, que es donde tracé la línea original. Y otra línea interna. En el otro esquema podemos observar la línea interna de la cresta ilíaca. Esas son las tres líneas de esta cresta ilíaca. Hacia posterior, ya que estoy aquí en la espina ilíaca postero superior, ahora nos vamos a ir hacia abajo y vamos a tener una pequeña escotadura para llegar a otra pequeña saliente ósea que se llama espina ilíaca postero inferior. De la espina ilíaca postero inferior, ojo, en el hueso ilion se desarrolla una escotadura amplia, profunda, que se llama escotadura ciática mayor. Y la escotadura ciática mayor va a terminar en otra saliente ósea que se llama espina ciática o espina isquiática. Ahí el detalle anatómico es que en el ilion es donde se forma la escotadura ciática más amplia, la mayor. Luego, la espina ciática ya corresponde al isquion, que es una saliente del isquion. Por eso también se llama espina isquiática. Después de esa espina isquiática, bordeando hacia inferior, viene otra pequeña escotadura, la escotadura ciática menor. Es la escotadura ciática menor, se desarrolla en el isquion. Bien, hacia inferior tenemos un engrosamiento del isquion que se llama tuberosidad del isquion, que es el sitio donde nos sentamos. Aquí hay presión hacia la piel y hacia las estructuras blandas que pueden haber por debajo de esta tuberosidad, y por eso cuando estamos mucho tiempo sentados se nos adormecen los glúteos y se nos adormecen hasta los músculos del muslo. Bien. Del isquion ahora se desarrolla una rama que se llama rama ascendente del isquion. Esa rama ascendente del isquion se fusiona con la rama descendente del pubis. Así que entre el isquion y el pubis
van a formar toda una estructura que se llama espina. No es cierto, tuberosidad. Ahorita me acuerdo, que es ahí donde se fijan los cuerpos cavernosos. Bien, de la espina, de la tuberosidad descendente del pubis, llegamos al cuerpo del pubis. Y en el cuerpo del pubis, hacia superior, se va a desarrollar una saliente ósea que se llama tubérculo del pubis. Del tubérculo del pubis hacia interno, esta línea de forma horizontal corresponde a la rama horizontal del pubis. En esta rama horizontal del pubis vamos a encontrar una pequeña saliente ósea que se llama línea pectínea o cresta pectínea. Vamos a continuar hacia interno y ahora del pubis se desarrolla una pequeña ceja ósea que va a estar formando parte de lo que va a ser el acetábulo. Y luego ya terminamos otra vez en el ilion. Y en el ilion, esta saliente ósea pronunciada es la espina ilíaca anteroinferior. Y entre la espina ilíaca anteroinferior y la espina ilíaca anterosuperior, allí va a haber una escotadura. Se llama escotadura innominada. Y eso es lo que bordeamos de la cara externa del ilíaco coxal. Ahora, vamos a resaltar los detalles anatómicos que encontramos en esta vista externa. En el ilion, que es un hueso plano, por ser hueso plano va a tener dos caras, una cara externa y una cara interna. En la cara externa encontramos la presencia de tres líneas, una línea posterior, una línea anterior y una línea oblicua o inferior. Estas tres líneas nos están formando tres fosas en la cara externa del ilion. Una fosa posterior, y aquí va a ser el sitio en donde se origina el glúteo mayor o glúteo máximo. Una fosa media para el origen del glúteo medio. Y una línea y una fosa anterior para el glúteo menor. Todo esto va a ser ocupado entonces por el glúteo menor. Y esas son las tres líneas que se encuentran en el ilion. Bien. En el ilion principalmente se desarrolla esta ceja delgada de tejido óseo que se llama ceja cotiloidea. Y esa ceja cotiloidea del ilion se continúa con la del isquion y un poco con la del pubis. Entre esta saliente ósea de los tres huesos se forma la fosa donde se va a articular la cabeza del fémur. En la rama descendente del pubis y ascendente del isquion, junto con la borde inferior del acetábulo o fosa acetabular, se forma este orificio. Se llama agujero obturado. En este agujero obturado se van a insertar dos músculos. Uno que se llama obturador externo, que en esta vista estaría ocupando esta inserción. Y en la vista interna hay otro músculo que se fija allí, que se va a llamar músculo obturador interno. Entre los dos músculos obturadores, el interno y el externo, no sellan completamente ese agujero obturador, sino que dejan un pequeño espacio en la porción superior de este agujero. Cuando ambos coxales ya se encuentran articulados, de esos agujeros obturadores, por ejemplo, va a haber una rama arterial
de la arteria pudende interna. Y esa arteria sale por ese reborde superior del agujero obturado y se va a dirigir tanto al clítoris como al pene. Y se va a llamar arteria dorsal del clítoris y arteria dorsal del pene. Abandonan esas arterias la cavidad pélvica para ocupar sus estructuras anatómicas, pero por allí es por donde obviamente salen. También más adelante vamos a ver que por ese pequeño orificio que se deja libre, por allí también va a salir otra rama arterial donde va a nutrir esta arteria a la cabeza del fémur. Más adelante lo vamos a ver. Pero la relevancia de este agujero pues va a ser que por allí van a pasar estructuras vasculonerviosas para la región vulvar o para la región sacra y de escrotal y del pene. Bien. Ahora vámonos a la cara interna del ilion o isquio o coxal, perdón, del ilíaco o coxal. Y entonces iniciamos también en la espina ilíaca anterosuperior. Nos vamos por la línea media de la cresta ilíaca y al llegar a la línea media de la cresta ilíaca terminamos con la espina ilíaca posterosuperior. Como pueden observar ustedes en esta imagen, la línea interna no se extiende hasta donde se encuentra la línea media de la cresta. Porque aquí, como pueden ustedes observar, este sitio está rugoso porque aquí es el sitio donde se insertan ligamentos de la articulación sacrocoxígea. Por esta razón, la línea interna de la cresta ilíaca no se prolonga hasta posterior. Bien, por debajo de la tuberosidad ilíaca vamos a encontrar una zona articular. Dicen los anatomistas que tiene una forma de oreja. Esta zona va a ser el sitio articular con el sacro. Va a ser la carilla articular del coxalo ilíaco. Bien, una vez que llegamos a la espina ilíaca posterosuperior, presenta una pequeña escotadura que también se las detallé en la otra imagen y salimos finalmente con la espina ilíaca posteroinferior. Otra vez detallamos a la escotadura asiática mayor, a la espina asiática o isquiática, a la escotadura asiática menor, a la tuberosidad del isquion, vean cómo es una porción gruesa, la rama ascendente y ascendente del isquion, descendente del pubis, y en el cuerpo del pubis, en la cara, en esta vista interna, podemos observar el sitio articular para el cuerpo del otro pubis, del contralateral. Así que aquí es donde se va a llevar a cabo la sínfisis de esta articulación. El tubérculo del pubis y luego la rama horizontal del pubis. Esta rama horizontal del pubis, aquí se veía la cresta pectínea o la línea pectínea. Un músculo de ese nombre es el que se fija allí. La rama ascendente del pubis se va a continuar hasta el límite entre el ilion y el isquion. Y esa línea recibe el nombre de línea arqueada. Y termina hasta la carilla articular del coxal. ¿Preguntas? Creo que esto no se los había dado tampoco al otro grupo, ¿verdad? Estos detalles. Pero bueno, ya lo tenemos completo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que nada, Clara. Díganme. ¿Qué? ¿La línea arqueada de dónde a dónde iba? Bueno. La línea arqueada se origina de la rama horizontal del pubis. Es esta línea.
Esta es la rama horizontal del pubis. Esto que se encuentra aquí. Y en la vista externa no podemos ver la continuación de esa rama horizontal del pubis con la línea arqueada. Y la línea arqueada se continúa hacia posterior, hacia la zona articular. ¿Sí queda? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta por allí? ¿No? No. Ok. Voy a borrar todo esto. Y en la cara externa del coxal hay los dos puntos de origen del músculo que forma parte del cuádriceps femoral en el muslo. Se llama recto anterior. Y este músculo va a tomar inserción desde el sitio de la espina ilíaca anteroinferior y la ceja cotiloidea. El músculo cuádriceps, ya más adelante lo vamos a ver. Este músculo tiene pues 4 cabezas y una de esas cabezas es la que se va a fijar hasta la pelvis. Y allí la voy a dejar. Bien. Los tipos de pelvis, esto antes se cuestionaba en los exámenes, ahora no lo hacen, pero de cualquier forma, pues se las doy para que lo tengan allí ustedes pendiente en dado caso de que se las llegaran a preguntar. Las pelvis tenemos catalogada principalmente 2 tipos. Una que es la que se cataloga como la pelvis femenina y otra como la pelvis masculina. En la pelvis femenina vemos que los diámetros son muy distintos a los de la masculina. Si tomamos el punto más alto de la cresta ilíaca y hacemos una medición de cresta a cresta, aquí el diámetro es mucho más amplio que en la pelvis masculina. Ese es uno de los diámetros. Luego, el sitio donde se articula el sacro con los coxales nos permiten observar o detallar un límite que nos va a dividir a la pelvis en una región superior llamada pelvis falsa y en una región inferior llamada pelvis verdadera. Y entonces, de ese límite hacia superior, o sea, donde se encuentran los huesos ilion, del borde de esta circunferencia hacia superior la llamamos pelvis falsa. Y de ese borde hacia inferior, o sea, donde se encuentran el isquion, el pubis y la parte inferior del sacro con el coxis, a eso se le llama pelvis verdadera, lo que conoceremos también como el canal del parto. Bien. La pelvis masculina tiene una circunferencia que forma el límite entre la pelvis falsa y la verdadera, mientras que en la masculina se dice que tiene una forma como de corazón. Es menos el diámetro que hay de una línea arqueada a otra línea arqueada. Más amplia la femenina. Bien. También vamos a tomar otro diámetro de posterior hacia anterior. Y más adelante vamos a ver que en el sacro va a haber un punto tocológico en el borde superior de la primera vértebra sacra que la vamos a hacer coincidir con la línea sagital que se encuentra obviamente entre la articulación de la sínfisis del pubis. Ese diámetro también es mucho más amplio que en el femenino. Así que esas son las diferencias en cuanto a los diámetros. En la figura que se encuentra hacia inferior, la forma que tiene la rama isquiopúbica, así se llama, rama isquiopúbica.
La rama isquiopúbica derecha e izquierda, la angulación es más amplia en la pelvis masculina y más cerrada en la pelvis femenina. Masculina más menor ángulo, la femenina un ángulo mayor. Ahora bien, esas son las características que se han dado de esta pelvis que catalogamos como femenina. Pero hay mujeres que llegan a tener este tipo de pelvis. Y si esas mujeres se embarazan, automáticamente son descartadas para que el producto nazca por el canal del parto y se tiene que resolver con cesárea, con un parto quirúrgico, ¿ok? Así que esas son las diferencias en cuanto a estas pelvis. En la cavidad abdominal vamos a tener unos músculos y son músculos esqueléticos. Estos músculos se van a fijar desde el tórax hasta la pelvis. Estos músculos van a cerrar lo que es la cavidad abdominal hacia posterior, hacia los laterales y hacia anterior. Y entonces le llamamos la pared abdominal. Y la pared abdominal es lo que vemos en este sujeto en la posición anatómica. Tenemos en la anatomía de superficie el sitio donde se encuentra la cavidad abdominal y sus límites. Y hacia superior tenemos de la cavidad abdominal al diafragma. El diafragma en su cara inferior forma el límite superior de la cavidad abdominal. Y vean ustedes cómo nos están bordeando el reborde costal. El apéndice gifoides y el reborde costal contralateral. Como notan ustedes, el diafragma se mete a la cavidad torácica. Así que hay vísceras de la cavidad abdominal que encontramos dentro de la cavidad torácica. Bien. Y hacia inferior, la cavidad abdominal va a estar cerrada por unos músculos, también músculos esqueléticos, que en general se llama músculo elevador del ano, que se le conoce también como el diafragma pélvico o piso de la pelvis. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien, gracias. Hacia posterior vamos a tener la presencia de la columna vertebral. Y de la columna vertebral, pues vamos a tener la región lumbar. Después de la cavidad abdominal se continúa la cavidad pélvica y allí obviamente vamos a encontrar al sacro y al coxis. Así que la estructura ósea que se encuentra hacia posterior, pues va a ser la columna vertebral. Hacia los laterales, allí vamos a encontrar a 3 músculos que son planos y se llaman músculos, los músculos anchos del abdomen. Son los 3 músculos que más adelante vamos a ver. Y hacia anterior, la pared abdominal se cierra por la presencia de 2 músculos que se llaman rectos anteriores. Y son unos músculos que tienen varias cabezas y presentan tendón intermedio por las varias cabezas de fibras musculares o grupos de fibras musculares que se presentan en este músculo. Y así que estos son los músculos que cierran a la cavidad abdominal y por ser músculo esquelético, pues forman parte del programa de esta área que es soma. Esto es extra, que es la forma de cómo, usando la planimetría, tenemos la oportunidad de realizar una división topográfica. Ojo, esto es algo que deben ustedes de saber diferenciar. Una división topográfica
de la pared abdominal y una división morfológica de los órganos. Por ejemplo, el hígado se divide morfológicamente, tiene una división en 2 lóbulos, en la vista anterior, que en realidad está formado por 4 lóbulos, pero nosotros observamos nada más 2. Bien, la división topográfica en donde utilizamos a la línea sagital y utilizamos a otro plano imaginario que es la línea transversal u horizontal a nivel de la cicatriz umbilical. De esta forma se dividen en cuadrantes la pared abdominal. Cuadrante superior izquierdo, superior derecho, cuadrante inferior izquierdo, inferior derecho. En la anatomía de superficie nos esquematizan algunos de los órganos que se encuentran presentes en cada uno de los cuadrantes. En esta diapositiva les pongo los órganos que se encuentran en estos cuadrantes. Pueden tomar la impresión de pantalla para que lo tengan ustedes presente. Y quizá más adelante les sea de utilidad recordar esto. No me voy a detener en mencionar los órganos. Luego, existe otra división topográfica en donde disminuimos las áreas de esta pared abdominal. Es una división topográfica en donde utilizamos líneas paralelas. Si aquí trazo a la línea sagital, bien. En esta división topográfica utilizamos 2 líneas parasagitales. Y estas líneas parasagitales las vamos a trazar a la mitad de la clavícula. Se llama línea media clavicular. Ambas líneas medias claviculares se trazan y se llevan hacia inferior. Luego de la línea transversal, la que trazamos a nivel de la cicatriz umbilical. Ahora vamos a trazar 2 líneas hacia superior una y hacia inferior la otra. Y vamos a tomar en la superior el punto más bajo del reborde costal. Y allí vamos a trazar esa línea horizontal. Luego nos vamos hacia inferior y hacia inferior vamos a tomar el punto más alto de la cresta ilíaca, que es el tubérculo de la cresta ilíaca. Allí se traza la otra línea horizontal. Y de esta forma, como ven ustedes, tenemos dividida a la pared abdominal en 9 regiones. La otra fueron cuadrantes y estas son regiones. Y las regiones reciben el nombre de la región más superior y central, que es donde se encuentra la mayor parte del estómago, se llama epigastrio. Y hacia inferior, en esa misma región central, tenemos al mesogastrio, o la región umbilical, y al hipogastrio, o la porción de la cavidad pélvica específicamente. Hacia los laterales del epigastrio, donde se encuentran las costillas, vamos a tener a los hipocondrios, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Por debajo de ellos, a los laterales, vamos a encontrar al flanco derecho y flanco izquierdo. Y luego, hacia inferior, hacia los laterales de la cavidad pélvica, pues vamos a encontrar a los huesos ilion, a la cara interna del ilion derecho y del ilion izquierdo, que reciben el nombre de fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. En esta imagen, que también pueden tomar impresión de pantalla, les pongo los órganos que se encuentran presentes en cada una de las regiones. ¿Ok? Tampoco me voy a detener en eso. ¿Preguntas?
No, en cuanto a la división doctora. topográfica, ¿no? Muy bien. Vamos con el primer músculo de la región lateral de la cavidad abdominal, uno de los músculos anchos de la pared abdominal. Antes que nada, voy a mencionar que hacia posterior tenemos en la región lumbar, son 5 las vértebras lumbares. De estas vértebras lumbares, de las 4 vértebras primeras, aquí se va a originar un músculo que se llama psoas. Y hacia lateral del psoas hay otro músculo que se llama cuadrado lumbar. Esos dos músculos, aparte de la estructura ósea, son los que cierran la cavidad abdominal. Bien. Del músculo cuadrado lumbar, es un músculo también aplanado que tiene dos caras, una externa y una interna. La fascia o la aponeurosis de este músculo, cuando se unen en su borde lateral, aquí, forman un rafe, es un engrosamiento de las fibras de tejido conectivo, que van a servir de origen o de punto de fijación de los músculos anchos. Bien. El músculo oblicuo externo es el músculo que se origina desde el músculo cuadrado lumbar, la cara externa de la sexta a la 11ª costilla. Y este músculo se dirige hacia anterior. Los músculos anchos tienen una característica muy común entre ellos. Tienen una porción de fibras musculares y luego se continúan con sus tendones, que son tendones delgados, no son tendones con mucha fibra de colágena, son tendones delgados. Bien. Tienen un límite de terminación justo a los, permítanme que pase esto, señor. Bien, es que justo se paran aquí enfrente. El músculo oblicuo externo, entonces les dije, tiene una porción de fibras musculares y luego se extiende su tendón en un buen trayecto. El límite donde terminan esas fibras musculares se encuentra relacionado con el borde lateral de los músculos rectos anteriores, el derecho y el izquierdo, obviamente. Bien. Las fibras musculares del oblicuo externo se dirigen de posterior hacia anterior y de arriba hacia abajo. Entonces tienen, por eso, unas fibras en dirección oblicua, oblicuo externa. Este músculo, que es un músculo aplanado, su aponeurosis externa e interna se condensan en la porción más baja del músculo. Y esa condensación de las fascias nos va a formar al ligamento inguinal. El ligamento inguinal se fija en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la tuberosidad del pubis. Bueno, estaría aquí profundo a esa estructura que ven. Se trazaría entonces de esta forma una línea oblicua en la pelvis. Aquí, por debajo de este ligamento inguinal,
empieza la arteria que le va a dar irrigación a la extremidad inferior. Allí termina la vena que trae la sangre de toda la extremidad inferior. Bien, esos son los detalles o relaciones anatómicas que tiene este ligamento inferior. Se llama arteria femoral y vena femoral. Bien, ya tenemos entonces el ligamento inguinal que se origina por las fascias del músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno en la cresta media se fija este músculo, el oblicuo externo en la línea externa. Se me olvidó decirles. El músculo oblicuo interno se fija en la línea media de la cresta ilíaca. Sus fibras van de abajo hacia arriba. Y también de atrás hacia adelante. Cuando estas fibras musculares del externo y del interno se unen, porque uno está profundo al otro, pues se forma un entramado en donde se va a dar la resistencia a la cavidad abdominal, pues para que las vísceras no tengan el riesgo de salir de la cavidad. Bien. También sus fibras musculares terminan en el borde lateral del recto anterior. Observen que las fibras más inferiores del músculo oblicuo interno van a dirigirse hacia la bolsa escrotal. Estas fibras del músculo oblicuo interno se llaman fibras del músculo cremaster. Y estas fibras musculares se van a meter por una estructura anatómica que se llama canal inguinal. No es lo mismo ligamento inguinal que canal inguinal. Más adelante se los voy a señalar. Así que del músculo oblicuo interno, las fibras más inferiores se meten por el canal inguinal y van a meterse a la bolsa escrotal. Y en la bolsa escrotal forman a ese músculo cremaster que cuando se contrae asciende a los testículos hacia la porción más inferior del piso de la pelvis con la intención de que la temperatura corporal pueda ser captada por estos, por estos testículos que tienen la función de la gametogénesis. Si los testículos tienen una temperatura mayor o como la de la temperatura corporal, pues aquí esa temperatura interviene en la gametogénesis y no se lleva a cabo. También no tienen que estar demasiado baja la temperatura como para que no se dañe esta gametogénesis. Y el músculo cremaster en tiempo de frío lo que hace es ascender los testículos para que aumenten su temperatura, no lleguen a la corporal, pero que aumenten su temperatura. Y en el calor, en la temporada de calor como ahora, esas fibras se relajan y descienden los testículos para no aumentar tanto la temperatura. Bien. El último músculo ancho se llama recto. El recto abdominal tiene fibras en sentido horizontal. También viene desde la región posterior y allí tienen los sitios de donde se viene originando. Bien, este músculo transverso también tiene dos fascias, una externa y una interna. El músculo transverso va a formar con su fascia interna una estructura anatómica que se llama fascia transversalis. Y la fascia transversalis es la que va a fijar el peritoneo en la cavidad abdominal. Y hasta allí me quedé con el otro grupo, ¿verdad? ¿Cierto? Jorge.
¿Qué es lo que fica, doctora? El peritoneo. Sí, pero ahí se quedó. ¿Verdad que sí? Ok. También el músculo recto anterior queda sus fibras musculares en el borde lateral del recto anterior, el músculo transverso. Bien. En la siguiente imagen, pueden sacarle impresión de pantalla y luego entonces ya vamos a ver cómo se encuentran dispuestas las fascias de los músculos anchos en relación con los rectos anteriores. Bien. Tenemos a la piel, que es la estructura más superficial, obviamente, en la pared abdominal. Estos cortes los vamos a realizar dos. Uno, más o menos, a nivel de la región superior a la cicatriz umbilical. Y la otra, más o menos a nivel de las crestas ilíacas. De esos dos cortes es lo que estamos presentando aquí. Este es el nivel superior y este es el nivel inferior. Ahora bien, voy a tomar al músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo externo tiene sus dos fascias. La fascia superficial o externa, que cuando se encuentra con el recto anterior, la fascia va a pasar anterior al recto anterior y se van a unir con la fascia del otro músculo oblicuo externo en la línea sagital. Aquí se unen. La fascia interna del músculo oblicuo externo también pasa anterior al músculo recto anterior y llega a la línea sagital. Cuando ahora tenemos al músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno va a tener una fascia externa que cuando se encuentra con el recto anterior, la externa pasa superficial al recto. Y la fascia interna, cuando se encuentra con el recto anterior, pasa posterior al recto anterior y llega a la línea sagital. Vámonos con el músculo transverso. El músculo transverso tiene una fascia externa que pasa posterior al músculo recto anterior y llega a la línea alba. La fascia interna del músculo transverso pasa también posterior al músculo recto anterior y llega a la línea alba. Entre el músculo recto y músculo recto, en sus bordes internos, sus fascias se unen. Y así es como se forma la línea alba. La línea alba es una estructura anatómica formada de puras aponeurosis, de los músculos anchos y de los dos músculos rectos anteriores. Pregunto, en el corte superior de la pared anterior del abdomen, ¿cuántas son las fascias que cruzan superficial al recto anterior? En el corte superior, ¿cuántas son las fascias que cruzan superficial al recto anterior? Serían dos del externo, bueno, el superior y el transverso. No.
Este es el oblicuo externo. El oblicuo interno. Y el transverso. ¿Cuántas son las fascias que cruzan anterior al recto anterior? Esa es la cara anterior. ¿Serían dos? ¿No? Recuerden que estos músculos son planos y cada uno de los músculos tiene una fascia externa y una fascia interna. Cada uno de estos. Entonces serían 4. No. Fíjense, me voy a ir del otro lado. ¿Qué color les puse? Ya tienen las dos líneas, sí se aprecian las dos verdes. Una verde más oscura, que les puse que era la superficial, y un verde más claro, que era la profunda del músculo oblicuo externo, ¿cierto? Y luego les puse en un azul más oscuro, bueno, sí, más o menos, el de la fascia externa del músculo oblicuo interno. Y más claro, la fascia interna. ¿Cierto? Y vuelvo a preguntar, ¿cuántas fascias cruzan hacia anterior al músculo recto anterior? Entonces serían 3. 3, exactamente. 3 fascias son las que cruzan anterior al recto anterior. ¿Y cuántas son las fascias que cruzan posterior al recto anterior? Igual 3. Igual 3. Así que si tenemos 3 músculos anchos y cada uno tiene 2 caras, pues tenemos en total 6 fascias. Y en el corte superior se reparten 3 hacia anterior y 3 hacia posterior. El músculo oblicuo interno, la fascia externa se va en la cara anterior del recto y la fascia interna se va hacia posterior del recto. Se abre en 2 hojas. Bien, ahora vámonos a la parte inferior. Y en la parte inferior también voy a hacer lo mismo. Voy a trazar la fascia externa del músculo oblicuo externo y se hace anterior al recto y llega a formar la línea alba. La fascia interna del oblicuo interno pasa anterior al recto. Vámonos con el oblicuo interno. La fascia externa del oblicuo interno pasa anterior al recto. La fascia interna del oblicuo interno pasa anterior al recto. La fascia interna del músculo, transverso, ¿de qué color se los puse morado? La fascia externa del músculo transverso pasa anterior al recto. La fascia interna del transverso pasa posterior al recto. ¿Cuántas fascias cruzan en la cara superficial al recto anterior, en el corte inferior? ¿3? ¿No? Ahí serían Las 4. dos. ¿Cuántas? 4. No. ¿Fueron las dos de los oblicuos pasaron anterior? Los dos oblicuos pasan anteriores. ¿Cuántas fascias tenemos allí? Entonces serían 5.
Serían 5 en total. Y 1 posterior a los rectos, ¿cierto? Y por eso a esta fascia interna del músculo transverso del abdomen siempre va a estar pasando posterior a los músculos rectos. Y es allí, les dije, el sitio donde se fija el peritoneo. Esta línea que vemos acá es el peritoneo. Y entre la fascia interna del músculo transverso y el peritoneo hay tejido adiposo. Se llama fascia superficial, de acuerdo a los cortes que se hacen en la cavidad, en la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal, para acceder a los órganos que se encuentran allí. Esos son los cortes que tenemos que hacer cuando hacemos una cirugía. Tenemos que abrir la piel, luego la fascia superficial, luego encontraríamos a los músculos, la fascia profunda, donde encontramos a la fascia transversalis, abrimos el peritoneo y ya accedemos a la cavidad abdominal. ¿Queda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Ok. Con la disposición de las fibras musculares de los músculos anchos y la presencia de los músculos rectos anteriores, vean cómo los músculos rectos anteriores tienen inserción desde las costillas, desde la quinta costilla. Estos músculos rectos tienen inserción y llegan hasta el pubis, hasta la rama horizontal del pubis. Y presentan bloques de fibras musculares que por eso se le cataloga un músculo que tiene varias cabezas y en ellas distinguimos los tendones intermedios. Les dije, tiene una fascia externa y una fascia interna, también los rectos. Y en la línea sagital se condensan también esas fascias y nos forman a la línea alba, puro tejido conectivo. Ahora, vámonos hacia el lateral de la línea alba. Y hacia el lateral de esa línea alba vamos a tener a otra línea que se dibuja entre el límite de las fibras musculares y en los tendones de los músculos anchos, que se llama línea semilunar. En verde, aquí les estoy señalando a la línea alba. Y en el corte inferior que se hizo de la pared abdominal, los 5 fascias que pasan anteriores al recto anterior forman otra línea que se llama línea arqueada de la pared abdominal. Aquí hacia inferior entonces tenemos 5 fascias de los músculos de la pared abdominal y solamente 1 por detrás de los rectos, la fascia transversalis o la fascia interna del músculo transverso. ¿Queda? ¿Preguntas? ¿No? Sí, doctora. ¿Cómo se llama la línea que formaban las 5 fascias inferiores? Arqueada. Esta, en rojo. Línea arqueada. Gracias, doctora. Semilunar en negro y la verde alba. ¿Ok? Bien. En esta imagen voy a aprovechar para que, continuando con el músculo transverso del abdomen, la fascia interna, que es la fascia transversalis, es esta que estoy aquí señalando con el cursor. La fascia transversalis va a ser el sitio en donde se va a formar un orificio. Y ese orificio se llama anillo inguinal profundo. Ahorita vamos a ver cómo se forma el canal, pero aprovechando esta imagen,
La fascia transversalis es quien forma el piso de este canal. Y bien, aquí tenemos el canal inguinal. Vamos a reconocer las estructuras del que hemos hablado hasta el momento. Tenemos al músculo oblicuo externo y del oblicuo externo están presentándonos la fascia externa. Este es un músculo plano y les dije, en la porción más inferior del músculo oblicuo externo, las dos fascias se condensan y nos forman al ligamento inguinal. Tuberosidad del pubis, espina ilíaca anterosuperior. Por debajo del ligamento inguinal, les dije, van a cruzar estructuras vasculares y nerviosas. Bien. Aquí tenemos a la arteria femoral. Esta arteria le va a dar irrigación a toda la extremidad inferior. Tenemos la vena femoral que regresa la sangre de toda la extremidad inferior. Cuando esta vena femoral rebasa a la línea inguinal, en la cavidad pélvica vamos a tener una vena que se llama vena ilíaca externa. Así que la vena femoral cruza el ligamento inguinal y ahora se va a llamar vena ilíaca externa. Y lo contrario sucede con la arteria. En la cavidad abdominal hay una arteria que se llama arteria ilíaca externa y cuando cruza el ligamento inguinal por abajo, ahora se va a llamar arteria femoral. El ligamento inguinal es un límite. ¿Quedó? Bien. Así que ya vemos que la aponeurosis del músculo ya nos formó al ligamento inguinal. Pero hacia interno, hacia donde se encuentra la rama horizontal del pubis, el músculo oblicuo externo, la aponeurosis, va a formar 3 condensaciones de sus fascias, que se van a llamar pilares. Un pilar interno, un pilar externo, y no podemos ver un pilar profundo. Y esos 3 pilares que se forman del tejido conectivo o de las fascias del músculo oblicuo se llama anillo inguinal superficial. ¿Quedó? Anillo inguinal superficial. En la imagen que tienen a la derecha, allí nos está presentando Prometheus cómo se están derivando de las fascias de este músculo los pilares. No se alcanza a ver el profundo. Pilar lateral, pilar medial y pilar profundo o posterior. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Muy bien. Además, este ligamento inguinal va a formar una serie de proyecciones hacia inferior que se relacionan con la vena, con la región interna de la vena, y este desprendimiento del ligamento inguinal se va a llamar ligamento lacunar. Este ligamento lacunar va a estar formando parte de un anillo que se llama anillo femoral. Aquí tenemos cortado al músculo pectíneo, este que se inserta en la rama horizontal del pubis. Su fascia va a estar formando el piso de ese anillo. Y hacia el lateral vamos a tener también a estos 2 músculos. Tenemos al músculo psoas y al músculo que se origina en la cara interna del ilion, el músculo ilíaco. Cuando salen de la pelvis se llama músculo iliopsoas.
Y la fascia de estos músculos forma la porción lateral del anillo. Se llama anillo femoral. Y por allí cruzan la vena y la arteria, y por fuera del anillo cruza el nervio femoral. ¿De quién es rama terminal el nervio femoral? Ya lo saben ustedes. ¿De quién es rama terminal? ¿Plexo qué? ¿Lumbar? No, más abajo. ¿Plexo sacro? Plexo sacro. Del plexo sacro, de allí se deriva el nervio femoral, y allí lo tenemos cruzando. Este nervio femoral pues le va a dar inervación a la cara anterior del muslo. Estas tres estructuras anatómicas es muy común que en el área médica distingamos la región inguinal con estas tres estructuras anatómicas: vena, arteria y nervio. Y la mnemotecnia dice IVAN, en donde IVAN se refiere a las estructuras vasculonerviosas femorales. Y la descripción es que de interno hacia externo van a encontrar primero a la vena femoral, luego a la arteria femoral y hasta lateral al nervio femoral. ¿Por qué es relevante que conozcan de esto? Porque cuando estén ustedes en sus hospitales, sobre todo en el área, ya cuando sean médicos internos, les van a pedir que tomen muestras sanguíneas, y quizá, imagínense que se encuentran ustedes en un área de quemados, en donde el sujeto ha tenido quemaduras de segundo y tercer grado en las extremidades superiores y parte de las inferiores. Obviamente que yo, al decirles quemadura de tercer grado en las extremidades superiores, pues no tenemos un acceso como lo es la M venosa que vimos. Va a ser muy difícil tomar allí una punción venosa. Y entonces se van a tener que ir a la región inguinal. Y en la región inguinal, allí, aparte de que pueden tomar el pulso del paciente por la arteria femoral, tienen el acceso para tomar punción venosa y para tomar punción arterial. Y ya les dije cómo tiene que ser la toma de uno y la toma del otro, sobre todo el arterial. Así que este sitio inguinal, las estructuras anatómicas, acuérdense de IVAN, en donde la vena es la interna y la arteria es la externa, para que no cometan el error de tomar una sangre que no corresponde a la que piden. ¿Preguntas? ¿No? Del canal inguinal tenemos la pared anterior, y la pared anterior entonces va a estar formado por el músculo oblicuo externo. Es la pared anterosuperior. Ya vimos cómo se forma el anillo inguinal superficial por los pilares que forma el oblicuo externo. Estamos en esta imagen las fibras, viendo las fibras más inferiores del oblicuo interno que forman al músculo cremaster. Y en el conducto, en el canal inguinal, vamos a encontrar una estructura anatómica que se llama cordón espermático. Y en este cordón espermático vamos a tener a la arteria testicular, por ejemplo, la arteria que irriga el testículo. Vamos a tener otra rama del plexo lumbar, este sí es lumbar, que se llama
nervio genitofemoral. Como su nombre lo indica, tiene una rama femoral que le va a dar inervación a esta región del muslo. Y la otra genital, la rama genital, se mete por el canal inguinal para darle inervación a la región escrotal. Y también la rama la rama ilial del nervio iliohipogástrico se mete por el canal inguinal para darle la inervación a la región superior del escroto. ¿Preguntas? ¿No? Entonces encontramos esas estructuras que están dando contenido al cordón espermático. Bien. Ahora vamos con el músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis, que es lo blanquecino que está allí, que forma el piso del canal inguinal, y el agujero que se forma en la fascia transversalis, que se conoce como anillo inguinal profundo. Y vamos a recapitular. El canal inguinal es una estructura que se forma por los músculos anchos de la pared abdominal. El músculo oblicuo externo forma su pared anterosuperior. Le forma el anillo superficial al canal. El músculo oblicuo interno forra el contenido del canal inguinal con sus fibras musculares que ahora se llaman fibras cremastéricas. Y finalmente el músculo transverso con su fascia interna, que se llama fascia transversalis, forma el piso del canal inguinal y allí se forma el anillo profundo del canal inguinal. Esta diapositiva también tómenle imagen, tómenle una captura. ¿Por qué? Porque allí les estoy poniendo lo que contiene el cordón espermático y yo sé que más adelante les va a servir. Allí tenemos todo el contenido del cordón espermático, ovi en el sexo masculino, pero en el canal inguinal femenino tenemos la presencia de vasos linfáticos y de una estructura de tejido conectivo que se llama ligamento redondo. Ese ligamento redondo se origina, esas fibras de tejido conectivo, se origina en el espesor de los labios mayores. Y ese ligamento también cuando se mete por el canal inguinal, entra a la cavidad abdominal y va a ser uno de los ligamentos que le dan sustentación al útero dentro de la cavidad abdominal. ¿Quedó? ¿Preguntas? ¿No? Bien, creo que no. No. Ok. Es muy común y se los apuesto y cuando estén en sus clínicas me buscan y me dicen, ¿qué cree? Me llegó un paciente. Sí. Las hernias inguinales son los sitios de la pared abdominal débil. Y entonces es muy fácil que si esos sitios de por sí son zonas débiles, ¿qué quiere decir esto? Que no hay muchas fibras musculares en ese sitio, sino más tejido conectivo. Y luego la persona tiene una deficiencia de tejido conectivo, pues imagínense, segurititito se le forman las hernias. Y hay de dos tipos, hernias directas y hernias indirectas. ¿Qué es una hernia? Es la protrusión o salida de un órgano hacia el exterior por un agujero natural. ¿Quedó?
Bien. ¿Qué órgano es común que se vierta hacia el exterior en la cavidad abdominal? Pues el intestino delgado. Y entonces, una porción de intestino delgado, que es lo más común, sale por debajo del ligamento inguinal o bien por arriba del ligamento inguinal, todo tomando como base al ligamento inguinal. Esas son las hernias directas. Y las hernias indirectas son las que abordan el canal inguinal. Se mete la porción de intestino por el anillo profundo y poco a poco va a ir desplazándose por toda la longitud del canal inguinal hasta salir por el agujero superficial y meterse a la bolsa escrotal. Y entonces van a tener un paciente que les diga, pues ¿sabe qué, doctora? ¿Sabe qué, doctor? Cuando cargo algo pesado, siento que se me sale una bola o se me hace una bola. Y fíjese que empezó una bola pequeña y la empecé a tener aquí y nos señalan la región lateral de la ingle. ¿Y qué cree? Y ahora mire cómo tengo aquí en donde están mis testículos. Y obviamente esa porción de intestino pues ya está dentro de la bolsa escrotal. ¿Qué riesgo hay de una hernia? Pues como es un pequeño orificio por donde está saliendo el intestino, puede haber oclusión o secuestro de esa porción de intestino y se necrosa el intestino. Y bueno, la va a pasar el paciente. ¿Ok? Bien. ¿Me puedes repetir cómo se forman las hernias indirectas, por favor? Las indirectas se meten por la víscera se mete por el canal inguinal. Y las directas por arriba del canal inguinal, por abajo del ligamento inguinal. ¿Ok? Sí, gracias. Aquí tenemos la pared posterior de la cavidad abdominal, el músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar. Y de aquí se forma la condensación de sus aponeurosis junto con los de los músculos anchos y de allí se desprenden hacia anterior. Otra vista en donde ahora hemos quitado la pared anterior del abdomen y la vemos en la cara interna. El diafragma, su cara inferior va a estar cubierta por peritoneo y su cara superior va a estar cubierta por pleura. ¿Quedó? Bien. La línea alba. Aquí podemos ver perfectamente bien a la línea arqueada. Lo que tenemos en la porción izquierda de la pantalla, en el recto, esta va a ser la fascia transversalis. Aquí quitaron la fascia transversalis. Y de la fascia transversalis se está fijando el peritoneo. Todo esto es fascia transversalis. ¿Quedó? Aquí la relación anatómica en cuanto al canal inguinal, el ligamento inguinal, los vasos femorales, Iván que tendríamos aquí presente. Y bien, pues esas son las relaciones de esta pared posterior. Dios. ¿Sí escucharon? ¿No, verdad? Sí, sí se escucha. Los vecinos. Oh, Dios. Tomen la impresión, por favor, a la pantalla. Son las relaciones anatómicas que tenemos en la pared abdominal. Igual que la que sigue, esta. De lo que se deriva del músculo oblicuo externo. ¿Quedó? Muy bien.
Ahora vámonos con, aquí estaría el entramado que se ve de la pared abdominal. Y el piso pélvico. De forma general, el piso pélvico va a estar formado por músculo esquelético. Este músculo en general se llama músculo elevador del ano, pero en la pelvis vamos a tener, del lado derecho tenemos a la pelvis femenina, a la pelvis masculina. Para nosotros referirnos a la región de la pelvis en la cara externa, la estructura se denomina el periné. El periné es la porción externa del piso de la pelvis. Bien. Vamos a darle los límites a esta región perineal. A esta región perineal. Bien. Tenemos a la sínfisis del pubis. De la sínfisis del pubis vamos a trazar una línea recta que llegue a las espinas ciáticas o isquiáticas. Ay. Bueno, aquí nos ponen a la tuberosidad. La espina ciática estaría hasta acá. Aquí. Luego, tomamos a la última vértebra coxígea y de allí trazamos otra línea recta. Si unimos la contralateral, tenemos la formación de un rombo. Y a ese rombo, ahora, de tuberosidad a tuberosidad, trazamos una línea recta. Y lo tenemos dividido en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. En el triángulo anterior, tanto en el femenino como en el masculino, vamos a tener los órganos del sistema urinario. Y en el triángulo posterior, la última porción del digestivo, la región del ano. Así que es el triángulo anal y el triángulo urogenital hacia anterior. En el músculo que forma el piso de la pelvis va a haber un tejido conectivo que forma una barrera en el triángulo urogenital. Y más hacia inferior de ese triángulo urogenital es donde vamos a tener los cuerpos o las estructuras eréctiles de los órganos sexuales masculinos y femeninos, o sea, los órganos eréctiles del clítoris y los órganos eréctiles del pene. Estos son los cuerpos cavernosos que se encuentran fijos en la rama isquiopúbica, tanto en la mujer como en el hombre. Y esos cuerpos cavernosos, aquí está, van a dirigirse hacia la sínfisis del pubis en el borde inferior. Y allí se van a unir esos cuerpos cavernosos. En el masculino forman, obviamente, estos cuerpos cavernosos parte de lo que va a ser el cuerpo del pene. Por otra parte, en el masculino tenemos al cuerpo esponjoso. Y el cuerpo esponjoso, en este sitio perineal, inicia con una dilatación, se llama bulbo esponjoso. Y conforme se va haciendo hacia la sínfisis, va perdiendo grosor. Y lo conocemos propiamente como el cuerpo esponjoso del pene. A nivel de la raíz del pubis se unen entonces los cuerpos cavernosos que quedarán hacia superior en el pene y el cuerpo esponjoso que quedará hacia inferior. En el cuerpo esponjoso vamos a tener en la trayectoria de la uretra, que es el conducto que va a sacar la orina de la vejiga hacia el exterior. En la mujer vamos a tener
otras estructuras que también son eréctiles, que se llama bulbo esponjoso. Y estos se encuentran dos hacia los laterales de un sitio anatómico que se llama orificio vulvar. La vulva en la pelvis femenina está formada por los labios mayores, por la región suprapúbica, en donde encontramos piel y donde empezamos a ver el pelo de la región inguinal. Y esta región vulvar va a contener al clítoris, al orificio de la uretra, al orificio de la vagina. Por eso se llama región vulvar. Y la región vulvar tiene una apertura que va a estar formada por los labios menores, el derecho y el izquierdo. Bien. En esos labios menores es donde vamos a encontrar al cuerpo esponjoso de femenino. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Okay. Entonces, en el piso de la pelvis, en el perine, vamos a encontrar a los cuerpos eréctiles masculinos y femeninos, así a grosso modo. Hacia posterior ya no tenemos ese tejido conectivo que divide la región, pero lo que sí podemos apreciar aquí es que entre la apertura vulvar y el orificio anal hay una distancia. Y a esto específicamente se le conoce como perine. Y en esta región, en ocasiones, cuando se tiene que ayudar a la paciente a ampliar el canal del parto, se realiza un pequeño corte a nivel del labio mayor y se llama a eso episiotomía, con la finalidad de ampliar el canal del parto. Los cortes correctos que se deben de realizar son hacia lateral. ¿Por qué no de forma vertical? Porque si lo hago de forma vertical, puedo romper el espacio que hay entre el orificio de la vagina y el orificio anal. Y lo peor de todo es que puedo provocar una fístula, una comunicación entre el conducto anorrectal y la vagina. Y entonces, bueno, la vamos a hacer nosotros porque a la paciente, cuando ella esté teniendo relaciones sexuales, pues va a tener presencia de material fecal en ese canal vaginal. Así que deben evitar en lo máximo hacer cortes en ese periné de forma vertical y ya les expliqué por qué. Así de una forma rápida. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Bien. En esa región del periné se van a encontrar dos músculos que se llama músculo transverso superficial del periné. Hay uno derecho y otro izquierdo. Vienen de la tuberosidad del isquion y se encuentran justo en la línea sagital. Forman un rafé, el rafé perineal. Si ustedes cortan eso, desprenden a los dos músculos que se están fijando. Y esos dos músculos dan soporte a los órganos intrapélvicos, sobre todo lo que va a ser la vejiga y el útero en la femenina. ¿Quedó? Así que ojo. Bien, ahora ya entonces hablamos de esta vista externa. Vámonos con el diafragma pélvico. Y en este diafragma pélvico tenemos vista superior y vista inferior. El diafragma pélvico va a estar formado por un solo músculo que les decía se conoce como músculo elevador del ano. Pero este músculo va a tener diversos fascículos.
Unos que van a venir de anterior hacia posterior, o sea, del pubis hacia el recto. Otros que vienen del isquion hacia el recto, del ilion hacia el recto y del sacro hacia el recto. Estas tres bloques musculares son estos que les estoy mencionando. En conjunto, todos están formando al músculo elevador del ano, que es el músculo que está formando el piso de la pelvis. ¿Quedó? Ahora vámonos a la vista interna. Ya vimos los fascículos que están formando ese piso, pero también intervienen otros. Y por ejemplo, aquí tenemos a un músculo que se llama músculo piramidal o piriforme. Este músculo se sale por la escotadura asiática mayor. Ah, está aquí arriba, perdón. Les estaba señalando otro. El músculo piramidal o piriforme. Este músculo sale, les decía, por la escotadura ciática mayor. Este músculo tiene mucha referencia anatómica en la región glútea. Bien. También vamos a tener el músculo obturador interno. Este músculo obturador interno, ¿dónde está por aquí? Bueno, estaría profundo a esta fascia del músculo elevador del ano, que es la fascia isquiática. En la vista lateral, aquí tenemos al músculo obturador interno. ¿Dónde estás? Músculo coxígeo, músculo piriforme, obturador interno. Y de esa forma, con el músculo piriforme, con el músculo obturador interno, con el músculo elevador del ano, se cierra la pelvis. ¿Quedó? Así de una forma muy, muy rápida. ¿Preguntas? No, doctora. Y entonces, ahora sí, vámonos con la extremidad inferior. ¿Qué es lo que nos van a estar cuestionando? En nuestro examen. Muy bien. La cintura pélvica. Ya hablamos del coxalo ilíaco, ya lo detallamos. Y detallamos sobre todo a la cavidad acetabular, que es el sitio donde la cabeza del fémur entra para formar la articulación coxofemoral. En esta cavidad acetabular, nada más menciono, eso no se lo mencioné al otro grupo, que la cavidad acetabular no está cubierto completamente de cartílago hialino, sino que le dan una forma como de N o de U invertida a la forma como se encuentra distribuido el cartílago hialino. Hay una porción hacia anterior e inferior que está libre de cartílago hialino. No toda la cavidad acetabular tiene cartílago hialino. Bien. El sacro se articula con el coxis en la cara externa. No les di el sacro, ¿verdad? Sí, sí les di el sacro. En la cara externa de la apófisis transversa de S1, S2, que son los sitios articulares del sacro con el coxis. Bien. Tomen la impresión a esta imagen.
Les estoy poniendo el límite que se forma de las diferentes estructuras de la pelvis. Aquí tenemos la línea arqueada que se deriva de la rama horizontal del pubis. De la primera vértebra sacra, su apófisis transversa hacia anterior también tiene una pequeña línea que se llama línea innominada. El borde superior de la primera vértebra sacra que se llama promontorio. Y todo esto nos permite dar una idea de los diámetros que hay para valorar si el trabajo de parto concluye en parto o se resuelve en cesárea. Tenemos diversos ligamentos en la articulación de la pelvis. Tenemos ligamentos que cruzan en la cara anterior, que van del sacro hacia el ilion, que se llaman ligamentos sacroiliacos anteriores. Y también los vamos a encontrar en la vista posterior, ligamentos sacroiliacos anteriores y ligamentos sacroiliacos posteriores. Y aquí el ligamento, fíjense. Hablamos de la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Cuando las escotaduras son cruzadas por ligamentos, ya no son escotaduras, ya son agujeros. Bien. La escotadura ciática mayor va a ser cerrada. A ver, permítame. Va a ser cerrada por un ligamento que se llama ligamento sacroisquiático. De esa forma se cierra la escotadura ciática mayor. No es cierto. Sacroisquiático es la escotadura ciática menor, la menor. Y otro ligamento, el sacrociático, cierra la escotadura mayor. ¿Sí quedó? Ligamento sacroisquiático, porque va a la espina ciática. Escotadura ciática mayor. Ligamento sacrotuberoso, no sacroisquiático, sacrotuberoso, cierra la escotadura ciática menor. ¿Preguntas? ¿Me puede volver a repetir, doctora, por favor? Sí, va. Del lado izquierdo de la imagen. Ligamento sacrotuberoso a la escotadura ciática menor. Ligamento sacroisquiático o sacrociático a la escotadura ciática mayor. ¿Sí queda? Así tenemos a los ligamentos que están formando parte de la articulación del sacro con el coxal. Observen aquí al ligamento longitudinal anterior. Vean cómo se proyecta hasta la última vértebra sacra en su cara anterior. El ligamento longitudinal posterior, pues no lo podemos observar, pero aquí tenemos el ligamento supraespinoso. También desde la región sacra, que diga coxígeno. Es el ligamento supraespinoso que en la región cervical forma el ligamento nucal. ¿Se queda? ¿Preguntas? No, doctora. Bueno, bien.
En estas imágenes tenemos diferentes vistas de la articulación de la cadera, de la articulación coxofemoral. La cabeza del fémur es redonda. Y esa cabeza tiene que entrar en la fosa cotiloidea. La articulación que se llevaría a cabo sería una articulación inestable, porque la cabeza, que es muy amplia, la del fémur, no entra una mayor parte de esa cabeza en ese acetábulo para que sea una articulación firme. De tal manera que en esta articulación coxofemoral vamos a tener la presencia de un anillo fibroso, un medio de ampliación. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de articulaciones les dije una articulación que es el sitio de unión de dos o más huesos para permitir o no movimiento mediante estructuras blandas y o duras? Bien, aquí tenemos estas estructuras duras, que es tejido cartilaginoso fibroso. Este cartílago se añade, permítanme, Ger. ¿Dónde estoy? Permítame. Ay, disculpen. Bien, y entonces les decía que en esta articulación tiene que haber un anillo fibroso para darle, ahora sí, más profundidad al sitio articular y que se pueda meter más la cabeza del fémur. Y ese anillo, esa amplitud de cartílago fibroso recibe el nombre de labrum cotiloideo. Es tejido fibroso, es un anillo fibroso, un anillo, un cartílago articular fibroso, pero en forma de anillo. Lo que va a hacer el labrum cotiloideo es abarcar entonces hacia externo, ampliar la ceja cotiloidea y entonces permitir que la cabeza del fémur se meta a profundidad. Y ojo, porque esto se los preguntan siempre en el examen. ¿Cómo lo preguntan? El medio de adaptación en la articulación coxofemoral permite la ampliación para, y esta es la palabra clave, la profundidad de la articulación. ¿Qué sucedía en el hombro? ¿Se acuerdan que también la cabeza del húmero es una esfera? Y que la escápula tiene un sitio articular pequeño, una fosa glenoidea pequeña, y venía un rodete de ampliación que parecía un engrane. Y ese rodete amplía la superficie hacia los laterales. Y este medio de adaptación lo que va a hacer es ampliar la profundidad de la articulación. Y la otra, el medio de adaptación de la articulación del hombro y de la articulación de la cadera, siempre se las preguntan. ¿Ok? ¿Ya la anotaron? Sí, doctora. Muy bien.
¿Se acuerdan que les dije que el tejido conectivo en la fosa cotiloidea tenía una forma de N? No está cerrado y no está cubierta toda la fosa. Y entonces va a haber un ligamento que va a cerrar esa zona articular de la fosa cotiloidea, que se llama ligamento transverso acetabular. El ligamento transverso acetabular entonces le va a dar una fijación hacia inferior a la cabeza en la articulación. Y vean ustedes lo que nos está allí marcando Gray. El orificio abierto que quedaba del agujero obturado, Y por aquí va a pasar una arteria, que es rama de la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna. Perdón, de la arteria obturatriz, se llama obturatriz, rama de la arteria pudenda interna, rama de la ilíaca interna, ahora sí. Esta arteria obturatriz va a dar una rama que se va a llamar arteria de la cabeza del fémur. El fémur en su cabeza va a presentar una fosa y allí se va a fijar un ligamento, se llama ligamento redondo del fémur. Y el ligamento redondo del fémur se desprende del ligamento transverso acetabular. ¿Sí vamos? ¿Preguntas? Del ligamento transverso acetabular, fibras forman al ligamento redondo que une a la cabeza del fémur con la fosa acetabular. ¿Preguntas? No, doctora. No, doctora. Bien. Y en ese ligamento de la cabeza del fémur, que se llama ligamento redondo, viaja la arteria que nutre a la cabeza del fémur. Y esto ustedes lo deben de tener bien presente, sobre todo cuando se les presente un paciente pequeño, en donde todavía no se ha terminado de desarrollar morfológicamente. Si les llega un pequeñito con una dislocación de cadera, con una luxación de la articulación, mejor dicho, luxación, no dislocación, luxación. La luxación quiere decir que se estira el ligamento, se elonga el ligamento. Y ustedes lo que tienen que hacer son maniobras ortopédicas para volver a poner la región articular en su sitio. En este caso, la cabeza del fémur en la fosa acetabular. Y el paciente, una vez que le practiquen ustedes esa maniobra, no lo vayan a dejar ir, por favor. Ténganlo en observación mínimo unas 6 horas. ¿Por qué? Porque si al momento de que ustedes hicieron la maniobra de meter otra vez la cabeza, secuestran o presionan el ligamento redondo con su arteria, la arteria se va a ocluir y ya no va a nutrir a la cabeza del fémur que se está desarrollando, cartílago hialino y cartílago y tejido óseo. Esta irrigación o falta de irrigación la vamos a empezar a notar en nuestro paciente porque nuestro paciente va a presentar dolor. Pero por otro lado, en la región va a presentar, ya saben, una zona hiperémica, o sea, enrojecida, aumenta el volumen y luego de estar enrojecida puede quedar hasta cianótica. Esto nos está hablando de que la cabeza del fémur está dejando de tener irrigación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues otra vez luxar la articulación para permitir que no se necrose esa arteria, sino que rescatar la arteria y ahora sí tener más cuidado
en las maniobras para meter la cabeza al acetábulo. En un adulto ya no hay mayor problema porque la cabeza ya terminó de nutrirse, ya creció lo que tenía que crecer y bueno, pues ya se desarrolló todo lo demás en crecimiento del fémur. ¿Preguntas? ¿No? No, No, doctora. doctora. Así que nombre del ligamento que fija a la cabeza del fémur en la cavidad acetabular, ligamento redondo. Origen del ligamento redondo que fija la cabeza del fémur en la articulación coxofemoral. ¿Cómo les dije? Las fibras del ligamento transverso. Las fibras del ligamento transverso dan origen al ligamento redondo. ¿Quedó? Ahora fíjense, en esta imagen tenemos al ligamento redondo con su arteria. Y esto en verde es la bolsa sinovial de la bolsa articular. La bolsa sinovial sabemos que en las articulaciones sinoviales pues está presente. Primero la bolsa articular y luego la bolsa sinovial, el líquido sinovia. Bien. La bolsa sinovial envuelve a la cabeza del fémur, envuelve a la zona acetabular y al ligamento redondo lo envuelve. Lo que quiere decir que el ligamento redondo queda fuera de la bolsa articular. Si todo esto estuviera en verde general, pues el ligamento redondo formaría parte de la articulación que está envolviendo esa bolsa sinovial, pero no. Aquí el ligamento redondo pasa, vamos a decir que superficial al ligamento transverso acetabular para envolver al ligamento redondo y dejarlo por fuera. Es como el agujero de la dona. Si nosotros metemos el dedo por el agujero de la dona, nosotros nunca vamos a tener el dedo dentro de la dona. ¿Es cierto esto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. 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 Es lo que está sucediendo con el ligamento redondo. El ligamento redondo está cruzando el agujero de la dona. Por eso nunca está dentro de la articulación, junto con su arteria. ¿Quedó? Eso también se los llegan a preguntar en el examen. De si el ligamento redondo se encuentra afuera o adentro de la articulación coxofemoral. Ojo. Vámonos con los ligamentos de la articulación. Y bien, pues aquí tenemos a la bolsa articular. Ajá. Bueno, es que mi grupo ya se tiene que retirar. Ah, ok. Ok. Repasamos, bueno, repasen estos ligamentos y se los pregunto el día lunes que nos vemos, ¿vale? Por favor. Sí, doctora. ¿El otro grupo se queda? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Nada más hablamos de esta articulación y ya los dejo ir para no adelantarme tanto con ustedes y retrasarme con los demás. Bien. Esta es la bolsa articular, lo que tenemos en la imagen del lado izquierdo. La bolsa articular, entonces, ahora va a ser cubierta por ligamentos. En la vista anterior, vamos a tener
un ligamento que se llama iliofemoral. Y nos está diciendo de dónde a dónde va. De la cara externa del ilion hacia el fémur. Otro ligamento que va de la espina ilíaca anteroinferior hacia el fémur. El ligamento iliofemoral, bueno, es que el fémur tiene dos salientes óseas. Una hacia lateral que se llama trocánter mayor y otro hacia medial que se llama trocánter menor. El ligamento iliofemoral da origen a dos fascículos. Uno que se va del ilion hacia el trocánter mayor y otro que se va del ilion hacia la dirección del trocánter menor, pero no llega hasta él. Entre el trocánter mayor y el menor hay una línea áspera. Se llama línea intertrocántea anterior. Y ahí es a donde llega ese ligamento. Donde se los estoy señalando es en la vista posterior. En la vista posterior tenemos también otra línea intertrocántea. Bien. Así que resumimos que el ligamento iliofemoral se abre en dos fascículos. Uno hacia el trocánter mayor y otro hacia la línea intertrocántea. Finalmente, hay otro ligamento que va del pubis hacia el fémur, que se llama ligamento pubofemoral. De esta forma, fíjense, entre los dos fascículos del iliofemoral, junto con el ligamento pubofemoral, se forma una famosa N que también les preguntan siempre en los exámenes, siempre. ¿Cómo se forma el ligamento en N presente en la articulación de la extremidad inferior? Siempre. O bien, menciona o identifica la articulación donde se localiza el ligamento en N. Es la articulación coxofemoral, formada por dos ligamentos. ¿Se queda? Preguntas Sí, aquí doctora. en un chat, pero no puedo abrirlo. Y hacia la cara posterior de la articulación coxofemoral hay otro ligamento que se llama ligamento isquiofemoral. Y esos son los tres ligamentos que refuerzan la articulación del coxofemoral, o sea que auxilian al ligamento redondo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo se llamaba el último ligamento, doctora? Isquiofemoral, va del isquion hacia el fémur. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Y pues allí lo dejo, nada más déjenme abrir esto. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, muchísimas gracias por el tiempo que me regalaron. Sí, doctora. Gracias a usted, doctora. Muy bien. Que les vaya excelente, que tengan un bonito fin de semana. Yo sé que están más que